Buenas noches, mi nombre es Mayra Cruz y yo les voy a exponer un tema sobre la asignatura de método científico. Son tres incógnitas que voy a responder principalmente. Vamos a iniciar. Primero que nada, ¿qué es el conocimiento? El conocimiento voy a iniciar con la etimología de la palabra y esta viene del griego y también viene del latín. En griego viene con cognoscere y gnosis, y a su vez, como lo mencionaba del latín, cognoscere, que significa conocimiento. En sánscrito existe el término ina, que significa conocer y que pudo derivar en el no griego y latino. También se refiere a la posesión de datos sobre algún tema en específico o en general. O dicho de otra forma, es el conjunto de nociones que se tengan sobre algún tópico. Esto implica saber o conocer hechos específicos o información sobre el tema mediante varios recursos, la experiencia, los datos ya existentes al respecto, la comprensión teórica y práctica, la educación, entre otros. Si bien como lo mencionaba, el conocimiento puede ser tanto, bueno, como desde que nacemos, somos chiquitos, empezamos a aprender nuevas cosas, estamos adquiriendo nuevo conocimiento, así como cuando acudimos a la universidad, cada día aprendemos algo nuevo, o quizás reforzamos un poquito lo que ya teníamos un poquito noción al respecto. Entonces el conocimiento día a día pues prácticamente se aprende y se va viendo ya sea aprender algún tema nuevo, a tocar algún instrumento, algún idioma, la práctica de cada una de nuestras carreras. Entonces el conocimiento se ve en todo, ya sea científico, ya sea filosófico, ya sea empírico. Y bueno, yo voy a hacer mención de dos, tanto el científico como el filosófico. ¿Qué es el conocimiento científico? Se denomina al conjunto ordenado, comprobado y sistematizado de saberes obtenidos de forma metódica y sistemática a partir del estudio, la observación, la experimentación y el análisis de fenómenos o hechos, para lo cual se vale de una serie de rigurosos procedimientos que dotan los datos y las conclusiones obtenidas de validez, objetividad y universalidad. Como tal, el conocimiento científico es ordenado, coherente, objetivo y universal. Se estructura como un sistema verificable e interrelacionado de conocimientos que nos permite comprender y explicar la realidad y los fenómenos de la naturaleza. El conocimiento científico siempre va a llevar pasos, entonces nunca va a ser únicamente por lo que yo creo, porque necesitas comprobarlo. En ese tipo de conocimiento tienes que comprobarlo. Inicia con una hipótesis, una problemática y tienes que hacer alguna prueba, alguna práctica. El ejercicio se tiene que comprobar para que sea un conocimiento científico y sea avalado ya sea por científicos. Entonces, el conocimiento científico principalmente es eso. Tiene que haber pruebas o tienen que comprobar esas pruebas para poder verificarlo. Las características del conocimiento científico son las siguientes. Como lo mencionaba, tiene que ser crítico, porque distingue entre la verdad y lo falso, lo cierto y lo discutible. Tiene que ser fundamentado, porque basa sus conocimientos en pruebas y datos obtenidos mediante análisis metódico y riguroso. También debe de ser metódico, porque se vale de métodos de investigación y determinados procedimientos que dotan de rigor en el estudio, la observación y el análisis. Se tiene que verificar, porque puede ser comprobado mediante la experiencia. Tiene que ser verificado. Sistemático, porque constituye un sistema de ideas interrelacionadas, conectadas entre sí. A fuerzas tiene que llevar un orden, un sistema en el cual lo vayan llevando ese tipo de... Es una de las características principales de este tipo de conocimiento. Unificado, porque su objeto son los conocimientos generales y no singulares. Su objetivo principal es conocer y se va principalmente general el tema, y por eso es, ya de ahí se va enfocando un poquito más o vamos detallando un poquito más la teoría o la creencia que se tenía sobre un tema. Universal, porque su validez es igual para todos. No hay cavidad para la relatividad cultural, asimismo como los descubrimientos científicos que se han generado, ya sea por Isaac Newton, por ejemplo, son leyes o son esta ciencia
se aprende en todos los lugares, no se modifica ni aquí, ni en Estados Unidos, ni en otro país. La ciencia no se modifica únicamente, pues quizá en el idioma para ser entendible en cada uno de ellos, pero en tal no modifica nada la teoría o lo que ellos comprobaron. El objetivo, porque los hallazgos tienen un valor general y no individual o subjetivo. Comunicable, porque puede ser comunicado mediante el lenguaje científico. Racional, porque en él es fundamental la inteligencia y la raza humana. Provisorio, porque el hallazgo de hoy puede ser refutado mañana por medio de otra teoría más precisa. Explicativo, porque explica los hechos y fenómenos, la realidad y la naturaleza mediante leyes o principios que son comunes y constantes. Y bueno, los objetivos del conocimiento científico son: se caracteriza también por perseguir una serie de objetivos en función de su naturaleza, entre los cuales podemos mencionar los siguientes: entender y explicar con objetividad, rigurosidad y precisión el porqué de las cosas. Como le mencionaba, este tipo de método de conocimiento principalmente debe tener una explicación razonable con un objetivo para poder decir el porqué de las cosas. Descubrir las relaciones constantes en los fenómenos, establecer las leyes y principios a que obedecen dichos fenómenos, comprender los procesos o leyes que rigen la naturaleza, establecer conclusiones de validez universal. Si bien, como le mencionaba, en ese tipo de conocimiento no solamente puede ser por la intuición, no puede ser únicamente porque yo creo que es así, así voy a dar mi teoría. No, tiene que haber mucho tiempo para poder en sí ya poder establecer una ley o una teoría. ¿Por qué? Porque tuvo que haber hecho una observación, tuvo que haber hecho la hipótesis del tema, tuvo que haber hecho la práctica en base y error, hasta poder llegar a concluir y decir, ok, por esto es que puedo comprobar que es verídico, no sé, por ejemplo, una de las leyes que dio Isaac Newton sobre la gravedad, porque lo comprobó y siguió un estudio, no solamente fue por lo de la manzana, fue un estudio que tuvo que hacer para poder comprobar esas leyes, que quizá esa fue la hipótesis o la idea principal de él, pero tuvo que llevar una serie de pasos para lograr su objetivo. Y bueno, ahora, ¿qué es el conocimiento filosófico? El conocimiento filosófico es el conjunto acumulado de saberes de tipo existencial, reflexivo y contemplativo, que la humanidad ha sido formulado a lo largo de su historia, desde las civilizaciones antiguas hasta los contemporáneas. El conocimiento científico es todo lo contrario al científico. En este tipo de conocimiento no se necesita comprobar con método científico ese tipo de tema, ya que la filosofía, pues principalmente vamos enfocando qué es la filosofía. En sí, pues responde quizá a algunas incógnitas, pero no con una ciencia cierta. Únicamente es con lo que creemos, con la intuición, con lo que por nuestra lógica nos dice, o porque es lo que creemos que es el porqué de las cosas. Este modelo de conocimiento se distingue del religioso en que no necesariamente implica la comprensión de lo sagrado y lo divino. Por el contrario, intenta comprender la existencia del ser humano tal y como es. Sin embargo, en muchos casos comparte fronteras u orígenes con el conocimiento religioso. Este tipo de conocimiento surge de las preguntas ser humano sobre sí mismo, muchas de las cuales no tienen una solución sencilla, como quiénes somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos o por qué existe lo que existe, entre muchas otras. Las características del conocimiento filosófico son las siguientes. El conocimiento filosófico aspira a ser pensamiento puro o reflexión pura, y por lo tanto no requiere de una praxis o de una metodología de comprobación, mucho menos de experimentos. Por el contrario, obedece únicamente a las leyes de la lógica y del pensamiento racional. Si bien, como lo mencionaba, este tipo de conocimiento no necesita que haya experimentación, no se necesita que ser comprobable para creer en ese tipo de conocimiento. Cada persona es libre de creer cosas y para ellos es el conocimiento que tienen. Quizá no es el comprobable o no es igual que al científico, sin embargo es lo que cada uno cree.
Por eso en él, pues incluye algunos, se va dividiendo algunas cositas que le voy a explicar ahorita. Por ejemplo, depende de cada uno la ética, depende de mucho de cómo ven las cosas cada uno. Entonces, igual ahorita lo voy a explicar un poquito más. Voy a mencionar unos tipos de conocimiento filosófico. La metafísica, en el cual puse un poco de cada uno de los tipos de conocimiento filosófico, un poquito de explicación para que sea un poquito más entendible, como lo mencionaba. La metafísica, ese es el estudio de la naturaleza, estructura y componentes y principios rectores de la realidad, lo cual incluye el intento por definir qué cosa es lo real y otros conceptos asociados a ello como son identidad, ser, existencia, objeto, sujeto, entre otros. La nosologia, también llamada teoría del conocimiento, es la rama filosófica dedicada al estudio del saber y el conocimiento, su naturaleza, sus límites y su origen. Epistemología. Semejante al anterior, estudia el conocimiento desde la perspectiva de las circunstancias históricas, psicológicas y sociológicas que permiten justificar y validar o invalidar el conocimiento de la humanidad. Lógica. Esta rama constituye también una ciencia formal, afín a la matemática que estudia los principios de demostración, validación e invalidación del pensamiento, así como la noción de la verdad, falacia, paradoja, entre otras. La ética, también conocida como filosofía moral, centra su interés en la conducta humana y trata de definir o comprender conceptos como lo bueno y lo malo, lo moral o inmoral, e incluso algunas más difíciles como la felicidad, la virtud y el deber. Esas dos, bueno, la lógica, ese es uno de los que más manejamos, es como casi todos decimos la frase, bueno, pues por lógica yo creo que pasa esto. Entonces cada uno crea su lógica o dice, bueno, si así se ponen las cosas, bueno, por lógica va a pasar esto. Entonces, ese tipo de cosas quizá no son comprobables, pero es lo que tú crees que sucede de esa manera. Y lo ético, pues prácticamente como sabemos, se imagina lo que es un diablito y un ángel al lado de cada uno, y cada uno decide si decidir por uno, decidir por el otro, y quizá no todos elegimos las mismas opciones, pero es lo que nosotros creemos, lo que nosotros queremos, y pues cada quien elige lo que prefiere. En ese se encuentra la ética. El conocimiento científico versus conocimiento filosófico. ¿Cuál es la diferencia que existe entre ellos? Como lo mencionaba, el conocimiento científico requiere su comprobación y demostración. Principalmente es eso el conocimiento científico. Es decir, que para comprender cómo ocurre un fenómeno natural y hallar sus leyes fundamentales es necesario replicarlo en condiciones controladas. En cambio, el conocimiento filosófico no requiere de comprobación, más allá de las formales, que obedezca a la lógica y que el hilo de deducciones o inducciones puedan seguirse, que sea comprensible y que no tenga errores procedimentales o falacias. Como lo mencionaba, pues es muy claro únicamente mencionar, el científico tiene que haber comprobación y demostración. Y el otro pues no requiere ninguna comprobación, únicamente que obedezca quizá una lógica o que haya un porqué de la cosa, pues, que en su explicación se dé una opción lógica y digan, ah, ok, bueno, te la creo, o bueno, sí tienes razón, porque lo que dices sí, pues tiene coherencia. Entonces, ahí es cuando que se muestra un tipo de conocimiento filosófico, de deducciones, y en el cual ya cuando que lo estén contando no haya, este, pues un tipo de, bueno, mentiras, aquí lo menciona, no tenga errores su teoría, porque al final pues ya dejaría de ser, pues quizá un poquito verídica la forma de creer una información. Y bueno, en sí es la información que yo tengo. Igual espero que haya sido útil para entender un poquito de ambos temas, del conocimiento científico y del conocimiento filosófico. Gracias por su tiempo y excelente día.